Continuamos nuestra transmisión especial aquí desde la sede central de Hoy Noticias, informando los 7 días de la semana. Cobertura especial frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial por la llamada pandemia roja, que provoca en los infectados una reacción violenta nunca antes vista. Enfermedad que ha dejado a millones de muertos en todo el planeta, lamentablemente incluyendo a nuestro país. Hace un momento hemos tenido que hacer un alto a la programación informativa para acatar las disposiciones del personal de las Fuerzas Armadas que ha ingresado a nuestras instalaciones a orden de evacuar el edificio. Así es, Fernando. Aunque hemos tenido que dejar nuestra cabina principal, nos hemos reubicado en los pisos inferiores para continuar con nuestro deber de mantenerlo informado sobre lo que está ocurriendo en todo el país a través de www.hoynoticias.pe. Y nos vamos al encuentro desde exteriores con nuestro reportero José Antonio Guerrero. José, retomamos el contacto. Ahora, ¿desde dónde nos estás informando? Cuadra 1 de la avenida Tacna. Este es el nuevo límite que el Comando Conjunto ha determinado para posicionar a las fuerzas de seguridad encargadas de proteger a la población y a la vez evitar el ingreso de los infectados. Las viviendas y negocios ubicados en la parte contraria, es decir, en la declarada zona ocupada, ya han sido evacuados casi en su totalidad. Lamentablemente, hemos recibido información de que algunos ciudadanos no han podido salir a tiempo, refugiándose en las viviendas y corriendo atacados. Palacio de Gobierno ha sido uno de los primeros lugares en acatar la orden de evacuación. En cualquier momento estaremos recibiendo un nuevo comunicado oficial ordenando el retiro inmediato de los ciudadanos del centro de Lima. José, y el número de víctimas ha superado José, si nos escuchas, ¿sí? Vamos a hacer un alto a la comunicación porque tenemos ya el enlace telefónico con el director de salud de las personas del Ministerio de Salud, Guillermo Bruckmann. Doctor Bruckmann tiene ya en sus manos los resultados del análisis hecho a la cepa HN7, que ha causado una ola de violencia sin precedentes. ¿Qué es lo que dice el documento emitido por el Departamento de Salud de Estados Unidos? Buenas noches. Efectivamente tengo en mis manos el informe 1089-2014 de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades sobre el virus HN7, que es un tipo agresivo de influenza nunca antes visto, de gran alcance y poder de propagación y que aún no había sido investigado a profundidad. ¿Y qué es lo que dice ese informe, doctor? El resultado del informe no es alentador. El virus HN7 tiene como característica peculiar sufrir mutaciones frecuentes e imprevisibles en los segmentos de su núcleo y especialmente en el gen de la hemaglutinina. Por lo tanto, estamos hablando de un gen intrínsecamente más virulento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la mutación de la cepa va aún más rápido que los análisis que se hacen para identificarla? Los esfuerzos científicos para determinar el espectro clínico completo de la enfermedad no han sido suficientes, debido a que la velocidad de mutación que presenta el virus tiene un ritmo mayor que el que las propias investigaciones. Es decir, no bien aparece una nueva cepa y se trata de crear un antiviral, ya apareció otra cepa mucho más agresiva. Entonces, no hay ningún avance para encontrar una cura a la pandemia roja, tampoco para contrarrestar los síntomas, la violencia que los infectados desarrollan y que a la larga es la que más muertes ha ocasionado. Efectivamente, las influencias aparecidas durante los últimos años como la H1N1, H5N1, H7N3 o la AH3N2 han podido ser tratadas mediante fármacos, pero esta última mutación es resistente a cualquier antivírico. La sintomatología de hiperactividad, ansiedad y delirio que provocan el comportamiento variable de ganas de atacar no han podido ser tratadas ni controladas. De encontrarse una vacuna, el Perú, lamentablemente, no sería una de las prioridades. Gracias, doctor Bruckmann, por este contacto con Hoy Noticias en esta cobertura especial. El panorama no es esperanzador, sin embargo hay que mantener la calma en la medida de lo posible. Hay un amplio resguardo de las fuerzas del orden. Los policías y militares garantizan que las zonas consideradas libres no sean ocupadas por los infectados. Lo que hay que hacer en estos momentos es obedecer las disposiciones que se están dando. Permanecer solo en las zonas declaradas libres, informar a las autoridades si ve síntomas de infección, informar si ve a un infectado y no acercarse por ningún motivo a él, esconderse o huir lo antes posible.
Esto es Hoy Noticias, informando los 7 días de la semana a través de www.hoynoticias.p. Vamos a atender una comunicación a nuestra central telefónica. ¿Hola? Aló, necesito ayuda, por favor. Estamos con mi familia en mi casa, en la cuadra 5 de Cuba, en Jesús María. Ya no podemos salir. Es un edificio y de acá vemos que la gente está llena de infectados. Ya no hay vecinos. Somos Señora, cinco y queremos que nos tranquilidad. ayuden a Díganos salir. cuál es su nombre y el lugar exacto en donde se encuentra. Señorita, estamos en el 558 de la vía Cuba. Por favor, ya no sabemos qué hacer. Mi familia y yo corremos peligro. Venga, por favor, la policía, el ejército. Estamos en un cuarto piso encerrado. Yo soy la señora Soledad Flores. Por favor, señorita, ayúdenme. Señora Soledad, ¿me escucha? Hola. Hola. ¿Aló? Acabamos de recibir una llamada a nuestra central telefónica al 450-0013. Hemos escuchado el llamado de auxilio de una ciudadana de Jesús María. Ella hace pedido a las autoridades que le faciliten salir de su vivienda. Sí, del edificio que ocupa con su familia en la cuadra 5 de la avenida Cuba. 558. 558 de la avenida Cuba en Jesús María, muy cerca de las instalaciones de Hoy Noticias. Pedimos al personal militar que se encuentra dentro del local que por favor vaya a darle el auxilio del caso a la familia Flores. Hay muchas personas que no han acatado la orden de evacuación de las zonas en riesgo. Las se ven expuestas a ser atacadas por los infectados. Especialmente en los alrededores del centro de Lima. Así es, Mariela, y la situación se agrava pues los efectivos de seguridad no se dan abasto para todas las emergencias. Lo comentábamos esta mañana. Hay sectores no ocupados a los cuales están elementos infectados y las medidas de urgencia no están dando resultados. A propósito, vamos a transmitir un informe emitido por Enfoque Global que muestra un panorama de lo que está ocurriendo en el país desde la aparición de la pandemia roja. La Organización Mundial de la Salud confirmó que el virus HN7 ha superado a inmensa escala cualquier otra epidemia existente, alcanzando aproximadamente unas 1.000 millones de víctimas fatales a nivel mundial, tanto por muerte directa como por la violencia generada por la infección humana. Entre los países más afectados se encuentran Bulgaria, Ucrania y el sur de Rusia en Europa Oriental, llegando a una reducción de casi el 50% de su población. También Turquía y Arabia Saudita en Oriente Medio y a nivel de América, Estados Unidos, México y Brasil. Las protestas en estos lugares van de incremento día a día por la falta de acciones tomadas por los gobiernos para controlar las revueltas sociales. Los hospitales y las morgues han colapsado mientras que los alimentos escasean. Las medidas de seguridad no son suficientes y hay numerosos conflictos reportados. Dentro de una semana se cumplen 2 años desde que el primer caso de HN7 fue reportado en California, Estados Unidos. Samuel Rogers, luego de varios días en coma, fue el primer paciente en mutar y protagonizar una brutal agresión en Los Ángeles County Hospital, hecho que le costó la vida a 8 personas. La mirada al futuro es incierta y la realidad devastadora. Acabamos de ver un reportaje de Enfoque Global sobre lo que pasa en el Perú a través de la aparición de la pandemia roja. La situación es similar en distintos países de la región. Vamos, Fernando, nuevamente contacto con exteriores. Desde otro punto del centro de Lima, José Antonio Guerrero conversa con un ciudadano. José Antonio, ¿nos escuchas? En efecto, nos hemos trasladado a otro punto del centro de Lima y hemos tenido que subir a uno de los edificios debido a que los elementos infectados han logrado traspasar la zona. Personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está tratando de controlar la situación. Sin embargo, se vocea ya un cambio en el plan original, lo que significaría reposicionar todo este sector. Nos encontramos con el ciudadano Marcos Peralta, quien ha sido testigo de lo sucedido. Marcos, ¿qué fue lo que pasó? Señor, hace un rato hemos visto cómo varias personas ingresaban hacia ese lugar y golpeaban a todos los guardias. Personas golpeaban a los guardias. Sí, señor. Hombres y mujeres infectados, ¿no? Porque tenían toda la cara roja y los ojos rojos y estaban salivando. Yo intenté conversar con ellos, pero no me hicieron caso. Parecía que solamente querían ellos atacarme y matarme. Eso quiere decir que van a tener que ser reposicionados en otro sector, lejos de sus actuales hogares. Bueno, nos dijeron que tenemos que irnos de acá. Nadie se está de acuerdo porque estamos dejando casi todo, nuestra casa, nuestras cosas. Pero sabemos que también aquí estamos en peligro, ¿no? Con decirle que hoy por la mañana 2 personas amanecieron muertas. Dice que estos malditos entraron a su casa por la madrugada y los mataron. Nosotros no escuchamos nada, solamente sabemos que la policía después nos han atrapado. Empieza ya la orden de evacuación en esta zona. Vamos a retornar estudios para luego regresar con más noticias de lo sucedido. Adelante.
impacto